esperanza de vida es 5 años para un 63% de todos los tipos de cáncer. Es el criterio que vamos a utilizar el día de hoy para hablar del terminal, ¿no? ¿Cuánto tiempo de vida le queda? Hacia el año 2015, sobre la calidad de sobrevida estaba relacionado con los cuidados paliativos. Es decir, ya no hay nada más que hacer con la enfermedad, pero sí podemos hacer algo con la persona. Esos son los cuidados paliativos. Canadá se convirtió en uno de los mejores países para morir en el mundo. ¿Por qué? Porque tenía un programa de cuidados paliativos. ¿Cuidados paliativos qué significa? Atender a la persona cuando la enfermedad ya vulneró todas sus posibilidades de mejorar. La palabra entonces clave también es cuidados paliativos. Les doy unos minutos para que observen esta imagen. Es una réplica de una pintura de Pablo Picasso. Llama su atención. ¿Qué llama la atención? A ver, doctor, ayúdame. ¿Qué le llama la atención? Sí, y la imagen que nos dirá, ¿qué es lo que observa en la imagen? Lo que vemos aquí es una persona postrada en la cama. Postrado significa permanentemente echado y siendo atendida, si asumimos que es una persona de sexo femenino, por un médico. Ahí está el médico de cabecera. Antiguamente se llamaba el médico de cabecera, no solamente porque se sentaba en la cabeza, digamos, de la cama, al nivel de la cabeza del paciente, sino porque es un paciente que cuidaba. Pero es un médico, un profesional que cuidaba. No es un profesional que atendía y seguía, acompañaba. Y por otro lado, vemos la presencia del apoyo, de la compañía. Este gráfico, que en un momento le va a dar sentido a lo que nosotros llamamos enfermedad terminal, es el gran cambio que ha habido en los sistemas de cuidado de la salud, porque las personas hasta hace más o menos 80 años se preparaban para morir. O sea, el prepararse para morir es una responsabilidad del paciente. Ahora, por ejemplo, vean ustedes la cantidad de personas que fallecen en hospitales y la cantidad de personas que fallecen en su casa. ¿Cuál es la idea de la familia? Hay que darle los últimos cuidados y la persona termina falleciendo en el hospital. Más bien los médicos lo que le dicen es: más bien llévese al paciente a su casa. Entonces, esa contradicción lleva a entender el tema de la muerte. Es decir, muerte en hospital es sinónimo de dejar de sufrir por la medicación, pero sin compañía de la familia. Porque hay pacientes que no pueden, familiares que no pueden ingresar a los cuartos donde los pacientes están muriendo. Entonces, es un tema que debemos atender con bastante precisión. Bien, vamos a ver los 4 criterios que deben cumplirse según la Sociedad, digamos, Española de Cuidados Paliativos para denominar a un paciente terminal. Lo primero es que todo paciente terminal tiene una enfermedad avanzada y progresiva. ¿Qué significa enfermedad avanzada y progresiva? Una enfermedad que tiene un diagnóstico, tiene un nombre, se conoce la causa, pero no se ha podido detener y ya no obedece a ningún proceso terapéutico. Es una enfermedad avanzada y que no responde a ningún tratamiento conocido. Esa es la primera característica. Por ejemplo, un paciente que esté en una unidad de cuidados intensivos producto de un accidente de tránsito no cumple este criterio, porque no es una enfermedad. Bien. En segundo lugar,
un paciente terminal debe tener un pronóstico de vida breve. A esto se le llama gravedad. El pronóstico de vida para un paciente terminal en el 90% de los casos es de 6 meses. Tercer criterio, que hay la presencia de muchos síntomas que impiden o que tienen una evolución inestable. Por ejemplo, dolor. Y finalmente, que la situación que vive el paciente y su familia genera sufrimiento psicológico, genera impacto emocional. Este último aspecto, doctores, no es menos importante, lo he puesto en cuarto lugar, porque cuando, por ejemplo, me han invitado a hacer talleres de cómo comunicar una mala noticia, inicialmente el taller se llamaba cómo informar, hemos cambiado de nombre a cómo comunicar porque no es lo mismo. Cuando los médicos informaban el diagnóstico, a veces el paciente estaba tranquilo, pero los familiares eran los que le reclamaban al doctor la falta de sensibilidad, no saber cómo darle. ¿Por qué? Porque probablemente el médico no estaba leyendo el impacto emocional que tiene la información. ¿Qué significa leer? Significa comenzar diciendo, señora, ¿usted ha visto cuántos exámenes clínicos ha tenido? ¿Se acuerda cómo se llamaba el síntoma que tenía? ¿Se acuerda que usted vino por A, B y C? Sí, doctor, sí, doctor, sí, doctor. Bien, le hemos hecho las pruebas, ¿ya? Y hemos determinado que hay un indicador de un tumor de tipo maligno, producto del análisis de biopsias. Entonces, ahí ya se está teniendo en cuenta el impacto emocional. ¿Por qué? Porque no se está dando la información, sino se está preparando al paciente y el médico tiene que observar cómo el familiar y cómo el paciente está respondiendo. Entonces, no todo paciente que está en un hospital es un paciente terminal. No todo paciente con cáncer es un paciente terminal. Porque hay tipo de cáncer que todavía responde a un tratamiento conocido, como la quimioterapia, la radioterapia, y hay otro tratamiento más con célula, no recuerdo cómo se llama. Ustedes saben, creo que son 3 tipos de plan de trabajo para pacientes oncológicos. Anótenlo y pregúntenlo a sus profesores, sería su cosa. Bien, entonces usted dice, profesor, ya sé la diferencia, las características de un paciente terminal. Pero ahí no acaba la clase, doctor. Porque el día de hoy usted debe saber reconocer la diferencia. Ya hicimos paciente terminal. Vamos a ver el día de hoy al paciente grave y al paciente incurable. El paciente grave es una persona con una enfermedad que amenaza su vida. A eso se le llama gravedad. Por ejemplo, una persona que está en cuidados intensivos es una persona grave, porque ve amenazada su vida. Pero no todo paciente grave es un paciente terminal. Una persona que está en cuidados intensivos producto de un accidente de tránsito es una persona, un paciente grave, sí, pero no es terminal. En cambio, los pacientes terminales son pacientes graves por naturaleza. El tercer tipo de paciente que van a ustedes a ver en su práctica profesional son los pacientes incurables. Paciente incurable. Un paciente incurable es un paciente con una enfermedad crónica que tiene una historia de evolución y que no necesariamente va a llevar a una terminalidad, pero sí puede llevar a una gravedad. Por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial es un paciente incurable. Puede convertirse en un paciente grave, pero mientras esté controlado, no va a haber esa característica. Pero un paciente con hipertensión arterial no va a llegar necesariamente a ser un paciente terminal, salvo que tenga una complicación. ¿Por qué es importante haber aprendido la diferencia entre los tres? Porque, doctores, ustedes no lo van a creer, pero gran parte del problema de por qué hay conductas desadaptativas que arriesgan la salud es porque la persona no conoce la naturaleza de la enfermedad.
hay muchos pacientes con hipertensión arterial que son asintomáticos y el médico no le ha dicho que es una enfermedad incurable. Por lo tanto, el paciente no se va a cuidar. Pero cuando usted le dice, señor, usted tiene una hipertensión arterial, es una enfermedad incurable, lo más probable es que sus conductas sean de cuidado ahora. ¿No? Cuidarse no solamente en tomar la medicación, sino controlar la dieta y controlar el estrés, que son las tres características básicas para que un paciente hipertenso esté controlado. ¿No? La medicación, la dieta y el control del estrés. Los médicos cardiólogos trabajan estas tres partes, ¿no? Pero generalmente derivan cuando se trata del tema del control del estrés, porque tiene que ver con el manejo de las emociones. ¿Se acuerdan la lectura que hablaba sobre las emociones y las enfermedades cardiovasculares? ¿Se acuerdan de la gestión de las emociones? Bien. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. ¿Se comprendió la diferencia entre paciente terminal grave y paciente incurable? ¿Alguien no entendió? ¿Lo puedo volver a explicar? Mientras revisan sus apuntes, vamos a pasar. Porque tienen naturalezas distintas. La enfermedad todavía responde al tratamiento. Berna, Rowena, Centeno, Chancuaña, de los Santos, Díaz, Gutiérrez, Román, Leiva, Melgar, Murillo, Valentina, Murillo, ¿quién es Murillo? Monge, Ochoa, Maricagua, Ramos, Rengifo, Rivera, Sánchez, Santa María, Taquiri, Dineo y Segarra. Seguimos, doctores. Seguimos. Un paciente es una persona con una enfermedad. Un paciente, o sea, un enfermo, cuando el médico tiene un enfermo, está atendiendo a una persona que tiene una enfermedad. Y las enfermedades, desde el punto de vista histórico, las podemos clasificar en dos tipos. Aquellas enfermedades que son agudas, que generalmente son transmisibles e infecciosas, versus las enfermedades crónicas. Miren lo simple que podría definirse la enfermedad aguda, y miren lo complejo que es definir una enfermedad crónica. ¿Y por qué es complejo? Por varias razones. Primero, que la hipertensión arterial, por ejemplo, es una enfermedad crónica, pero no es transmisible. Y tiene diferentes vías de afectación. Estoy viendo una paciente derivada por médicos que tiene una maculopatía. ¿Saben qué es la mácula? Una parte del ojo que ve la parte central del ecosistema del sujeto. La persona ve todo distorsionado al centro. Puede ver una periferia, pero en el centro. No puede leer, no distingue rostros. Bueno, y es una persona muy hipertensión arterial. Es una característica, una enfermedad sistémica. Las enfermedades crónicas pueden mostrar a nivel
de 500 mililitros heladita antes de dormir, todos los días va a generar un problema, entiendo, metabólico. Ustedes le darán el nombre. Pero ese es su estilo de vida, pues, duerme rico, tranquilita, pero con esa característica. Entonces es un problema del estilo de vida. Muchos pacientes piensan que la hipertensión arterial se cura. No, señores, es incurable. Va a persistir a lo largo del día. Y a veces hay pacientes que creen que solito pasa, sin resolución en todo. Yo le pregunté, ¿dónde escuchó? Sí, porque el médico decía, no, tome agua nomás que solito va a pasar. Esas son enfermedades virales. Creo que es así, cuando pasan solitos los síntomas. Pero la persona piensa pues que así pasa, sobre todo su cefalea, problemas incluso acá en el estilo de vida no solamente está el tema de la ingesta, de sobreingesta, sino también el sobrepeso. Ahora vamos a ver de qué mueren las personas. Ya estamos entrando al tema de la salud y enfermedad y nos vamos a ir hacia la muerte. ¿Ya? Vamos a leer aquí cuáles son los grupos que suelen mostrar enfermedades de diferentes grupos. A ver, doctora Rengifo, usted va a leer la línea 1, su grupo 1, la doctora Segarra, su grupo 2, el doctor Monge, su grupo 3, la doctora Arcahuina, grupo 4. Y a la final me estoy aprendiendo sus amigos. A ver, y dice así, doctora. Subgrupo 1. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, cáncer, accidentes y violencias, responsables de las primeras causas de muerte. Muchas gracias. ¿Por qué está aquí accidentes y violencia? Si no son enfermedades. ¿Por qué están ahí? Entonces estamos asteriscos. ¿Por qué las han agrupado en el primer grupo? Excelente, porque son causas de muerte. Y los accidentes, obviamente, son fortuitos, pero generalmente están asociadas a qué tipo de conductas desastrosas. Entonces, por eso es importante la psicología, señores, no porque un psicólogo se lo diga, sino porque las conductas son una representación de lo que pasa a nivel mental. Las personas que tienen conductas desadaptativas, ¿qué pensarán? ¿No? Proceso común. Su percepción de riesgo es menor. A diferencia de las personas que tienen percepción de riesgo más alto, sus conductas suelen ser más altas. Yo prefiero un médico, entonces un paciente ansioso o un paciente así con personalidad antisocial. Un paciente ansioso se va a cuidar de todo. De repente fallece un infarto por preocupación. Vamos a ver el subgrupo 2, adelante. Pregunta, doctores, porque estamos en un curso de psicología aplicada a la medicina. El profesor pregunta: ¿es lo mismo un síndrome obstructivo bronquial que el asma? ¿Sí? Preguntan a todos. Síndrome obstructivo bronquial es diferente que el asma. Todos pensando en un curso de psicología aplicada. No es un curso de psicología. A ver, si me ayudan. Yo no sé la respuesta, porque leyendo esta parte de aquí me ha surgido la pregunta. Porque en las historias bíblicas yo he visto esto. Más he visto. ¿Cuál será la diferencia?